Muy buenas tardes, Lady. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos nuevamente a estas conferencias ofrecidas por Quality Colombia, su casa de software, la casa que desarrolla el software Manager ERP. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Ospina Quintero, consultor de implementación de Quality Colombia, y le doy nuevamente la bienvenida para que veamos esta conferencia que tratará el tema mecánica de contabilizaciones en Manager ERP. Agradezco la presencia en estos momentos a las personas que se encuentran conectadas. Somos aproximadamente unas 70 personas que están conectadas en la conferencia virtual. Les recuerdo nuevamente la mecánica de participación a los asistentes de la conferencia virtual. En la parte inferior del Zoom ustedes van a tener habilitado una herramienta de preguntas y respuestas en la cual ustedes van a escribir la ciudad de donde están participando y van a realizar la pregunta al conferencista, ¿sí? Un equipo de Quality va a estar recopilando todas estas dudas y preguntas que al finalizar la conferencia vamos a dar un espacio de aproximadamente unos 10 minutos en la cual vamos a resolver todas estas dudas y respuestas que vamos a dar durante la conferencia. Bueno, permítanme entonces un segundo, les voy a compartir. Vamos a compartir aquí la presentación. Bueno, entonces como les decía, esta conferencia de la cual vamos a hablar el día de hoy se trata de mecánica de contabilizaciones a través del software Manager ERP, ¿sí? Entonces vamos a describir aquí el temario que vamos a ver durante esta conferencia. Vamos a hablar sobre lo que es el proceso de contabilización manual. Vamos a ver también lo que es un proceso de contabilización mediante cuentas predeterminadas. Vamos a ver lo que tiene que ver con las utilidades de la ventana de contabilización, de documento de contabilización. Vamos a ver algunas herramientas que ofrece el software Manager ERP en la parte del proceso contable. Vamos a mencionar algunos procesos especiales que podemos utilizar para el proceso de contabilidad en el software Manager ERP. Y al final vamos a realizar unas pequeñas salvedades con respecto al proceso. El primer tema que vamos a tratar, como les decía, es el proceso de contabilización manual. Y allí vamos a mm, nombrar algunos temas, ¿sí?, que hacen parte como tal de la contabilización a través del software manager. Entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con la contabilización mediante libros contables NIF, PCGA fiscal. Recordemos que el software manager ofrece la contabilización multilibro, ¿sí?, y que permite registrar información en diferentes libros, sea NIF, PCGA o fiscal. Vamos a ver también lo que es el proceso de contabilización a través de cuentas que tienen control de documento cruce, ¿sí? Vamos a explicar qué parámetros debemos tener en cuenta en las cuentas para realizar ese tipo de contabilización. Vamos a realizar un proceso de contabilización con cuentas de diferidos. Vamos a explicar también qué parámetros hay que tener en cuenta allí para contabilizar a través de diferidos. Vamos a explicar también el proceso de contabilización con cuentas de retención y o cuentas tributarias, ¿sí?, los aspectos, los puntos que hay que tener en cuenta en la parametrización de cada una de estas cuentas. Haremos un ejercicio también de contabilización con
cuentas que tienen control de transacción bancaria. Y posteriormente haremos un ejercicio que tratará de la contabilización con modelos de distribución. Esto digamos que en la primera parte de esta conferencia que vamos a realizar en esta tarde. La mecánica de esta conferencia va a ser una conferencia muy práctica. Vamos a ingresar al sistema y vamos a empezar a realizar los respectivos ejercicios de los que les estoy comentando. Vamos a darle aquí, vamos a ingresar a Manager. ¿Sí? Entonces, ingresamos allí. Entonces, les recuerdo, estamos todavía en tiempos de pandemia, por eso les recordamos a todos cuidarse y quedarse en casa. Bueno, entonces el primer proceso que vamos a hablar es el proceso de contabilización multilibro NIF PCGA fiscal. ¿Sí? Vamos a ingresar para eso el menú contabilidad transacciones. Entonces en contabilidad de transacciones vamos a encontrar la ventana de documentos en la cual vamos a poder consultar todos los documentos que afectan nuestra contabilidad. ¿Sí? Aquí vamos a poder consultar el tipo, el número del documento, vamos a poder filtrar por fecha, vamos a poder filtrar nombre, cédula, documento respaldo, e incluso vamos a poder consultar los estados del documento, los que están abiertos, cerrados, anulados, entre otros. Vamos a darle acá nuevo y vamos a explicar ese primer procedimiento de contabilización con los múltiples libros que podemos hacer en Manager. Entonces, en la ventana de contabilización de documentos, ¿sí? Documentos genéricos, en la parte superior, vamos a explicar acá esto, vamos a diligenciar lo que es el tipo de documento, que de acuerdo pues a la parametrización, él te puede controlar un consecutivo automático o podemos controlarlo ingresando el número de forma manual. ¿Sí? Igual la fecha también la podemos utilizar para que tome la fecha del servidor o en su defecto esta pueda ser digitada por el auxiliar o el contador o la persona que esté ingresando el documento. En la parte superior ingresamos el tercero. ¿Sí? Recordemos que en el sistema van a aparecer unos botones de 3 puntos que nos permiten consultar otros catálogos. En este caso, pues si le damos acá, vamos a consultar la ventana de vinculados y o terceros. Antes de entrar allí en materia, estoy explicando aquí las bondades que trae la ventana de contabilización, ¿sí? Entonces, en la parte del encabezado, que es esta parte superior, vamos a poder utilizar diferentes parámetros, ya sea contables, como el parámetro de sucursal, el parámetro de centros de costo, destino, que son parámetros contables, o vamos a poder utilizar parámetros comerciales como vendedor, cobrador, zona o formas de pago. ¿Sí? Y por acá en el centro, pues vamos a poder ingresar el detalle del documento. Bueno, entonces en la ventana de contabilización recordemos que para el tema de multilibro, ¿sí? Entonces, cuando por allá hace algunos años se dio el tema de adopción a normas internacionales, Manager adoptó este modelo de multilibro en el cual te permitía contabilizar de forma simultánea, ¿sí? Bajo el libro NIF y bajo el libro PCGA fiscal, ¿sí? Y en la ventana de contabilización aparecían estos filtros que me permiten consultar la información
registrada bajo libro NIF, bajo libro PCGA o fiscal. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio y explicamos ese procedimiento. Entonces, al darle aquí en agregar, se levanta esta ventana que me permite diligenciar la cuenta en la cual voy a hacer el registro contable. Entonces, por acá en la parte superior aparece un campo de fecha comercial, que es diferente al de fecha contable. Aquí aparece el campo de cuenta. Vamos a buscar aquí una cuenta. Y voy a simular en este caso la contabilización de una cuenta bajo libro NIF. En ese caso, pues la cuenta, aparte de tener los parámetros básicos de aceptar movimiento, cuenta activa y vinculado, va aquí a tener definido un tratamiento NIF PCGA. Entonces, ese tratamiento NIF PCGA en Manager se definieron 6 tratamientos, los cuales están aquí descritos. Entonces, el tratamiento 1 va a afectar el libro NIF, PCA y fiscal, va a afectar los 3 libros. El tratamiento 2 afecta solo NIF. Tratamiento 3, PCA fiscal. Tratamiento 4, o NIF o PCA fiscal. 5 fiscal, 6 PCA. Vamos a marcar este como solo NIF para que ustedes puedan visualizar la diferencia en contabilización. Entonces vamos a seleccionar la cuenta, ¿sí? Vamos a simular un anticipo para adquisición de activos fijos, equipo de oficina. Aquí en este campo ustedes van a poder diligenciar el detalle del registro. Ingresamos allí el detalle del registro. Si ustedes pueden ver en la parte superior aparecen unos checks, unos filtros, en los cuales ustedes ven que aparece contabilización NIF, PCGA, fiscal, fiscal o todos, ¿sí? Como esta cuenta tiene tratamiento solo NIF, entonces el filtro que va a aparecer marcado va a ser solo NIF. ¿Listo? Igual, si la cuenta está en solo NIF y si por equivocación o bueno, marcan otro de estos tratamientos, pues el sistema automáticamente te va a arrojar un mensaje el cual te va a decir que la cuenta solo acepta registros NIF. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, las cuentas que controlan vinculado te permiten aquí especificar el vinculado. En este caso, pues él trae por defecto el vinculado que aparece en el encabezado del documento, pero de pronto por necesidad puede que requiera ser cambiado. ¿Sí? Ahí se puede cambiar fácilmente el registro del vinculado. Si la cuenta tiene control de sucursal, centro de costo, destino, pues aquí se va a poder seleccionar cada uno de esos parámetros contables o comerciales. ¿Sí? Vamos a dar aquí el valor del anticipo. ¿Sí? Y vamos a darle guardar. En este caso vamos a visualizar qué pasó. Entonces, si ustedes observan aquí aparece el registro de la cuenta anticipo equipo oficina. ¿Sí? En el filtro NIF aparece el valor de los 2.500.000 que registramos. Si observamos registro PCGA o fiscal, pues no aparece ningún registro. ¿Por qué? Porque esta cuenta tiene activo tratamiento 2 que en ese caso solo va a afectar cuenta NIF. ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí a agregar. Vamos a ingresar por acá esta cuenta. Por ejemplo, esa cuenta tiene tratamiento 4, que es NIF o PCGA o fiscal. ¿Sí? Esta cuenta, al tener tratamiento 4, me permite seleccionar qué libro puedo seleccionar o qué libro quiero afectar. ¿Sí?
Entonces yo puedo afectar o NIF o PCGA, solo PCGA, PCGA fiscal o todos. En este caso, pues yo para completar mi contabilización y que quede de forma adecuada, pues voy a afectar los otros libros restantes, PCGA fiscal, el mismo valor y procedo a guardar. Acá, aceptar. ¿Y qué ocurrió? Entonces, si regresamos nuevamente al documento, entonces bajo NIF, aparece la cuenta 1596 anticipo. Si lo vemos bajo PCGA o fiscal, pues vemos que aquí el registro de la cuenta cambia, ¿sí? Y por tanto la presentación de nuestro estado financiero cambia la información, ¿sí? Vamos a darle aquí otro ejercicio. Y por ejemplo, podemos nosotros contabilizar una cuenta que tiene registro, en este caso registro tratamiento 3 PCGA fiscal, y a esa cuenta agregarle una opción que se llama replicación, ¿sí? La replicación me permite afectar de forma simultánea, sin necesidad de ir a agregar cuenta por cuenta, la contabilización. Entonces yo registro esa cuenta y yo le digo por acá, en los parámetros de la cuenta, a qué cuenta voy a afectar. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esta cuenta, voy a decirle aquí el valor que voy a ingresar de anticipo. Y en este caso vamos a observar qué es lo que va a ocurrir. Proceder a guardar. Y si observamos en este segundo registro, bajo libro NIF, afectó la cuenta del activo, propiedad planta de equipo, anticipo equipo oficina, y bajo PCGA o fiscal, miren que de forma simultánea, sin necesidad de ir a buscar la cuenta que va a afectar los otros dos libros, pues se cargó a la contabilidad. ¿Sí? Entonces, esta es una de las bondades que ofrece el Software Manager ERP para el tema de contabilización de libro NIF PCGA fiscal, ¿sí? Bajo la modalidad de multilibro. Entonces aquí terminemos con la operación. ¿Sí? Entonces este tipo de contabilizaciones pues afecta de acuerdo a la presentación que quieran mostrar en los estados financieros bajo NIF o fiscal. Bueno, ese digamos que es un primer caso de contabilización que les quería mostrar, ¿sí? De contabilización NIF, PCGA, fiscal. Ahora vámonos a ver otro procedimiento que es un procedimiento de contabilización a través de cuentas que tienen control de documento cruce, ¿sí? Entonces, vamos a darle acá nuevo. Nuevamente, vamos a buscar por acá un tercero que nos sirva para el ejercicio. Vamos a utilizar este tercero, ¿sí? Entonces vamos a realizar un ejercicio de contabilización con documento cruce. ¿Sí? Y aquí les hago una recomendación. Bueno, las cuentas que tienen que ver con el control de saldos por documento cruce, pues deben ir parametrizadas de cierta forma, ¿sí? Deben tener marcada control de saldo por documento cruce. No se deben activar de buenas a ligeras, porque pues antes hay que validar de que la cuenta a la que se vaya a activar pues no haya tenido movimientos contables anteriores o no tenga saldos contables que no tengan ese detalle del control de cruce, ¿sí? Entonces,
Si es una cuenta nueva y le quieren activar el control de cruce, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero si es una cuenta que ya la has utilizado y que tiene saldos anteriores a hoy, pues entonces hay que hacerle un procedimiento de subir saldos iniciales, ¿sí? De cruce, unos saldos iniciales, para que a partir de ese momento pues empieces a cruzar la información y a ejercer ese control del documento. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle acá a agregar. Vamos a buscar, por ejemplo, las cuentas que generalmente se utilizan para el tema del control de saldos por documento cruce, pues son cuentas de deudores, puede ser clientes o cuentas por pagar o proveedores. En todo caso, esas cuentas deben tener sí o sí marcados acepta movimiento, deben estar como cuentas activas, sí o sí deben tener control de vinculado y sí o sí deben tener control, por acá en este bloque 3, en esta sección 3, dice control de saldos por documento cruce. ¿Sí? Entonces vienen acá y la activan. ¿Qué tipos de cruces deben de seleccionar? Pues aparece aquí cruce sin definir, comercial, financiero, entre otros. Entonces, dependiendo de la necesidad, pues seleccionan el tipo de cruce. ¿Qué tipo de validación hace la cuenta de control de cruce? Entonces, no valida que valide solo el cupo, solo el plazo o el plazo y el cupo. ¿Sí? Entonces, allí lo marcamos. Bueno. Esos digamos que son los parámetros básicos de una cuenta de control de cruce. Ahora vamos al ejercicio. Entonces supongamos que vamos a contabilizar una obligación o una cuenta por cobrar a un tercero. Entonces vamos a registrar aquí la información. Registramos el valor que vamos a ingresar y al momento de darle guardar, ¿qué ocurre? Estas cuentas que tienen control de saldo por documento cruce levantan esta ventana. Esta ventana lo que hace es especificar el detalle de ese documento. Definen acá, muestran el tipo de documento con el cual se está contabilizando y al mismo tiempo se está guardando el saldo del documento. Definen el número de cuota, la fecha de contabilización, la fecha comercial, el plazo, fecha de vencimiento y el valor que se va a guardar en las cuentas por cobrar. Allí le damos a aceptar y quiero que veamos aquí en la contabilización qué ocurre. Entonces, las cuentas de control de cruce en la contabilización nos guardan el detalle de ese documento. ¿Para qué? Para posteriormente poder realizar abonos o aplicar, no sé, descuentos y cruzarlo con ese documento. Y vamos a completar allí la operación. Por ejemplo, vamos a hacer un abono, ¿sí? Entonces, para realizar un abono, ingresamos, bueno, la cuenta, el tercero, y por acá, al realizar el abono, vamos a levantar aquí este botoncito de 3 puntos, damos clic allí y levantamos que aquí aparece la información de todos los documentos que tienen saldo de ese tercero, ¿sí? Entonces, miren que aquí aparecen varios documentos con la fecha de contabilización, fecha comercial, el plazo, fecha de vencimiento y el saldo a hoy de cada uno de esos documentos. Entonces aquí me permite seleccionar qué documento voy a cancelar o qué documento o qué valor voy a abonar.
¿sí? Allí cancelamos uno, abonamos en el otro. ¿Sí? Procedemos aquí a darle aceptar, aquí cae el valor que vamos a contabilizar y le damos guardar. ¿Qué ocurre? Entonces, como eso es un abono, pues el saldo de ese cliente, en este caso, disminuye de las cuentas que tiene por pagar. Y completamos la transacción. ¿Sí? Entonces, nuevamente miremos en la contabilización. ¿Qué ocurre en el caso cuando se realiza un abono? Pues nuevamente en la contabilidad queda registrado el detalle del documento con el que se contabilizó ese abono, ¿sí? Las fechas, el plazo, y más hacia la derecha, pues aparece el detalle del documento que fue cancelado o que se vio afectado en esa transacción, ¿sí? Entonces, así es que se ejerce la contabilización con cuentas que tienen control de documento cruce, ¿sí? Y si van y ven un informe de cartera, pues incluso aquí desde la ventana de contabilización, en la parte superior derecha, ustedes encuentran unos botoncitos. Estos botones son informes que me permiten ver, en este caso, la cartera de ese tercero. ¿Sí? Ven acá el documento, la fecha de contabilización, el plazo, vencimiento, la mora, el saldo inicial o el valor inicial y el saldo a hoy de ese documento. ¿Sí? Entonces, conforme se va abonando, pues eso va disminuyendo. ¿Sí? Y así se ejerce el control y la contabilización con cuentas de documento cruce. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, entonces no es que, bueno, la cuenta necesita tener activo control de saldo por documento cruce, pero no es que de buenas a primeras, pues vamos a marcar la cuenta con control de cruce, sino que antes debemos analizar si es una cuenta nueva, listo, podemos ir de una vez parametrizarla con la opción de control de saldos, pero si es una cuenta que tiene saldos, pues hay que hacer un procedimiento de subirle los saldos iniciales, ¿sí? Para poder a partir de esa fecha empezar a abonar o a controlar los saldos de cada uno de esos documentos. Bueno, este es nuestro segundo ejercicio, control de saldos de documento cruce. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que es el de contabilización con cuentas de diferidos. ¿Sí? Entonces diligenciamos allí la información, el encabezado del documento. Ingresamos el detalle del documento. ¿Sí? Y vamos a darle aquí a agregar. Entonces vamos a buscar en este caso una cuenta, que todavía la usan, una cuenta de diferidos, la cual, pues, ¿cómo debe estar parametrizadas esas cuentas? Las cuentas de diferidos las utilizamos para distribuir un valor en diferentes periodos y posteriormente contabilizar, ya sea pues el gasto correspondiente a diferentes periodos. Esas cuentas deben estar parametrizadas de la siguiente forma. Pues deben tener acepta en movimiento, cuenta activa, control de vinculado y deben tener marcada la opción control de saldo por documento cruce, deben estar marcadas allí. Y aparte de eso, en esta sección 7 que dice diferir, debemos seleccionar la opción o diferido estándar o diferido distribuido. ¿Sí? Si no queremos que difiera, pues entonces la marcamos como no diferido. Vamos a marcarla como diferido estándar. Y si observan, en la parte de abajo aparece un campo donde dice cuenta contrapartida
contrapartida predeterminada, ¿sí? Y allí seleccionamos la cuenta contrapartida correspondiente para ese diferido. ¿Sí? Vamos entonces a proceder a contabilizar el diferido y les mostramos el procedimiento. Vamos a darle aquí, vamos a ingresar un valor, ¿sí? Contabilizamos allí, guardamos y atención acá, aquí es donde aparece la verdadera utilidad del diferido. Entonces, si ustedes notan, pues allí el diferido aparece el valor que acabamos de registrar, completo, una sola cuota, pero en la parte superior aparece un botón que dice diferidos, que es el que nos va a permitir distribuir ese valor en diferentes periodos o diferentes cuotas, ¿sí? Entonces allí dice cuotas, seleccionamos el número de cuotas, lo ingresamos, especificamos la fecha inicial de contabilización, en este caso pues la misma del documento, la fecha comercial debe estar marcada como incrementar, eso aparece por defecto, el valor de la cuota o el valor de pues, el canon o valor de la cuota o el valor a distribuir mensual aparece aquí detallado dependiendo y lo distribuye dependiendo del número de cuotas. Y en la parte de abajo aparece la cuenta de causación de el diferido, la cuenta del gasto que se va a contabilizar mensualmente. Y allí procedemos a darle a aceptar. Vamos a darle aquí a aceptar al mensaje que nos muestra. Nuevamente aceptar. Y allí el sistema se encarga de distribuir ese valor que aparecía inicialmente por 2.200.000 con una sola cuota, lo distribuye en el número de cuotas que acabamos de distribuir. ¿Sí? Y aparece el detalle, el documento, la cuota, la fecha contable, la fecha comercial, el plazo, las fechas de vencimiento, ¿sí? Y allí aparecen las fechas de vencimiento, y el valor que se va a contabilizar, o sea, a causar mensualmente. En la parte derecha, ustedes pueden ver una columna donde aparece la cuenta contrapartida que se va a utilizar en la contabilización del diferido, la contabilización del gasto. Vamos a proceder a darle a aceptar, ¿sí? Y si vemos el documento, pues allá aparece distribuido ese valor que ingresamos en las 10 cuotas que especificamos y aquí aparece guardado el detalle, ¿sí? De ese diferido que contabilizamos. Vamos a proceder aquí a terminar con la operación, ¿sí? Posteriormente, en una herramienta que tiene el sistema de contabilización automática de diferidos, podemos consultar mensualmente el diferido que está pendiente por contabilizar. Entonces, por acá, por contabilidad, herramientas, diferidos, causación de diferidos, consultamos el periodo, ¿sí? Que vamos a ver el diferido que está pendiente de contabilizar, vamos a darle consultar, allá aparece, que allá aparece el diferido está pendiente por contabilizar, el valor que se va a contabilizar, las cuentas que se van a utilizar en dicha contabilización. Sí, aquí seguimos el paso a paso. Vamos a pasar de una vez a generar el comprobante. Tercero, ¿sí? Allí pues el detalle, causación de diferidos del mes de agosto. Allí por lo que estamos consultando el siguiente mes. Y procedemos a generar el comprobante, el cual pues se causará de forma automática y con el valor correspondiente al mes que estamos trabajando.
¿sí? Entonces, esa es la contabilización de, vamos a darle allí, salir. Y esa es la contabilización de diferidos a través de Software Manager ERP, ¿sí? Es una contabilización de diferidos. Estamos viendo allí. Bueno, para ahora, mis queridos amigos, vamos a proceder con el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar, vamos a contabilizar con cuentas de retención, cuentas de IVA o cuentas tributarias. Y vamos a darle aquí nuevo. Vamos a contabilizar cuentas tributarias. Vamos a darle aquí a agregar. Y bueno, vamos a ver qué debemos especificar, qué debemos tener en cuenta a la hora de parametrizar y a la hora de contabilizar las cuentas tributarias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a simular por aquí la contabilización de un servicio. Contabilizamos acá el valor del servicio, un gasto por un servicio de asistencia técnica. Vamos a ver, vamos a contabilizar el IVA de ese servicio. ¿Sí? Entonces, la cuenta de IVA retención o cuenta tributaria debe estar marcado, debe estar parametrizada con la opción cuenta de IVA o retención. Aquí en este bloque 5 debe estar marcada como cuenta de IVA o retención. Debe tener la respectiva tasa parametrizada y si son cuentas de retención que trabajan con base, pues entonces parametrizar la base mínima de retención. ¿Sí? Y vamos a ver para qué nos sirve esto. Entonces, ingresamos allí la cuenta de IVA retención. Aparte de eso, se me olvidaba, deben definirle la naturaleza a la cuenta. ¿Sí? Deben definirle la naturaleza a la cuenta para poder que me funcione lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si ustedes notan, las cuentas de IVA retención en la parte inferior arrojan una sección donde dice la tasa y hay un campo donde podemos ingresar la base de la compra que estamos realizando. Entonces, ingresamos la base y si ustedes ven en la parte superior, pues automáticamente se nos está calculando el valor del impuesto. ¿Sí? Procedemos a guardar para que quede allí contabilizado. Entonces lo mismo ocurre con la cuenta de retención, ¿sí? Debe estar marcada como cuenta de retención, debe tener la tasa, la base mínima, la naturaleza, ¿sí? Para poder que él me contabilice correctamente, ingreso nuevamente la base, ¿sí? Y allí me aplica la respectiva, en este caso, retención por servicios, de acuerdo a la tarifa que corresponde. Y el resto, pues ya terminó de contabilizar. ¿Sí? Entonces, para las cuentas de retención o cuentas tributarias, retención IVA, es importante marcarlas como cuenta de retención, definir la tarifa y la base para cuentas de retención. ¿Sí? Y con eso pues podemos hacer uso de esa utilidad que nos permite el sistema.
de calcular los impuestos, las retenciones, basados pues, en el ingreso pues, del valor de la base de la compra. Listo, ese es el ejercicio de contabilización con cuentas tributarias. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es un ejercicio de contabilización con cuentas que tienen control de transacción bancaria. Y esas cuentas que tienen control de transacción bancaria, pues generalmente son las cuentas de banco, las cuentas de ahorro, ¿sí? Que podemos utilizar para realizar un procedimiento especial que tiene Manager, que es hacer la conciliación bancaria, ¿sí? A través de la herramienta de software Manager ERP. Vamos a ingresar acá los datos del documento. Contabilización de transacciones bancarias, ¿sí? Entonces, antes de esto, permítame decirle qué se debe tener en cuenta para utilizar la contabilización con transacciones bancarias. Pues por lo general, como les decía, pues siempre van a ser cuentas de banco, de cuentas de ahorro, y esas cuentas como tal, pues aparte de tener marcado acepta movimiento cuenta activa, van a estar marcadas con esta opción que aparece en la sección 1, control de transacción bancaria. Y aparte, pues le debes definir a qué banco corresponde esa cuenta que estamos parametrizando para que controle la transacción bancaria. Aparte de esto, ¿qué debemos también tener en cuenta? Hay unos conceptos que son los tipos de transacción bancaria que depende de pues, los movimientos de banco, ¿sí? Entonces los tipos de transacción bancaria son cada uno de esos movimientos que hay en las cuentas de banco, cuentas de ahorro, ¿sí? Que aquí se discriminan, por ejemplo, el cheque, consignación, débito automático, graban a los movimientos financieros, transferencias, ¿sí? Esos tipos de transacción bancaria pues también deben ir relacionados o deben ir parametrizados en los documentos que vayan ustedes a utilizar para los movimientos de banco. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar por acá rápidamente en la parametrización. Deben ir autorizadas las transacciones bancarias que vayan a utilizar. Listo, entonces allí procedemos a realizar el ejercicio. Vamos a darle aquí a agregar. ¿Sí? Entonces seleccionamos la cuenta de banco. Aquí en el detalle podemos escribir la referencia. ¿Sí? Vamos a ingresar acá el valor. Vamos a darle guardar. ¿Qué ocurre? Entonces, en el momento en el que le damos guardar para que el sistema contabilice, como es una cuenta que tiene activo el control de transacción bancaria, el sistema me va a solicitar de que especifique qué tipo de movimiento o transacción bancaria estamos contabilizando. ¿Sí? Entonces, allí en la contabilización, con el detalle pues, de la transacción, podemos ir y seleccionar qué tipo de transacción vamos a utilizar. Entonces, eso es una consignación, entonces seleccionamos tipo de transacción bancaria, consignación, aceptamos y queda allí contabilizado. Aparte de que queda contabilizado, se guarda en otro lado para que posteriormente, a través de la herramienta de conciliación bancaria de Manager, pues se pueda realizar la respectiva conciliación. Y vamos a hacer acá otra transacción. Esta vez, por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, es un cheque. Entonces, los cheques tienen una particularidad que nos permiten realizar un control de chequera. ¿Sí? En este caso, especificar la chequera
que tiene un control de el número de cheque, ¿sí? Especificamos allí la fecha de la consignación y el beneficiario del cheque y procedemos a aceptar. ¿Sí? Entonces, como les digo, esos detalles de esas transacciones bancarias van quedando almacenados en otro lado, donde posteriormente se puede hacer el procedimiento de conciliación bancaria a través de el software manager ERP. Vamos a hacer un último ejercicio. Transacción bancaria, por ejemplo, una transferencia, ¿sí? Allí se marca y queda allí contabilizado. Listo. Ese es un pequeño ejercicio, ¿sí? Que hicimos con cuentas que tienen control de transacción bancaria. Vuelvo y les repito, son por lo general, pues son cuentas de banco, cuentas de ahorro, ¿sí? Que se manejan y que pues se ve la necesidad de realizar una conciliación de ese tipo de cuentas, ya sea en el banco, cooperativas, entre otros. ¿Sí? Ese es el ejercicio de cuentas con control de transacción bancaria. Bueno, bien, continuamos ahora, vamos a continuar ahora con un proceso de contabilización con modelos de distribución. ¿Sí? Vamos a ver aquí lo que son los modelos de distribución. Entonces, los modelos de distribución se utilizan o pueden ser utilizados en aquellas empresas que tienen control de los gastos, puede ser de los gastos, los ingresos, de eh, por áreas. Es decir, si una empresa que tiene, pretende distribuir los costos fijos, los costos y los gastos fijos, y los puede distribuir o los tiene distribuidos y segmentados en gastos o costos fijos de administración, de fábrica, de ventas, y que además de eso tiene calculado un porcentaje fijo para cada área, pues lo puede hacer, ¿sí? Con estos modelos de distribución, ¿sí? Y además que dentro de su contabilidad, pues tenga separada o segmentada esta información y utilice centros de costo, ¿sí? El criterio o el parámetro contable que se utiliza allí para la distribución son los centros de costo. Vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Entonces vamos a ingresar por acá por catálogos, contabilidad, modelos de distribución. Entonces los modelos de distribución nos permite crear diferentes modelos, los cuales a su vez me permiten cargar diferentes centros de costo o destinos y me permite también especificar el porcentaje fijo que corresponde a la distribución de el costo o gasto que vaya a contabilizar. En todo caso, sí o sí, ese total de distribución debe dar el 100%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, un modelo 1, de una distribución de 3 centros de costo, cada uno pues, se distribuye con un porcentaje muy similar, pero pueden haber otros modelos que tengan otro tipo de distribuciones. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio, cómo opera esto. Entonces vamos a hacer la contabilización.
Modelo de distribución. Vamos a darle aquí a agregar. Y bueno, en este caso, las cuentas que vamos a utilizar para la distribución, entonces deben ir parametrizadas de la siguiente forma. Entonces, deben tener control de movimiento, cuenta activa, control de vinculado. Deben tener control de centro de costo, es indispensable para poder hacer la distribución. Y en la parte inferior, al final, hay una sección 9 que dice activar distribución automática, en la cual tenemos las siguientes opciones. Distribuir según configuración, no distribuir, o solicitar criterio al contabilizar. Vamos a utilizar esta opción. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esas cuentas que están parametrizadas con el control o con la opción de distribuir automáticamente? Entonces, vamos a ingresar un valor, ¿sí?, con esa cuenta. Vamos a darle aquí guardar. Entonces, automáticamente el sistema me levanta la ventana de los modelos de distribución, en la cual pues ya a criterio contable, a criterio pues de la persona que se encuentre contabilizando, selecciona el modelo, ¿sí? Selecciona el modelo y automáticamente el sistema distribuye el valor que ingresamos según el porcentaje definido en el modelo de distribución y lo separa por centro de costo. Entonces, por lo que les decía que el criterio para distribuir lo hacíamos a través de centro de costo, el parámetro contable. Y allí ese valor que ingresamos lo distribuye en los diferentes porcentajes. Vamos a hacer acá otro registro. Entonces recuerden, pues, se puede utilizar para contabilizar costos o gastos fijos y que se pretendan llevar la contabilidad, se lleve separada por centros de costo. Entonces vamos a validar aquí que tenga el parámetro, ahí está. Contabilizamos por acá otro valor. Y allí pues seleccionamos el modelo que corresponda para esa contabilización. ¿Sí? Y hace lo propio, hace la distribución según los porcentajes correspondientes al modelo. Allí queda contabilizado por centros de costo también. Vamos a terminar aquí con la contabilización de este ejercicio. Seleccionamos la cuenta, el valor y terminamos allí la contabilización de ese ejercicio. Bueno, mis queridos amigos, hasta ahí la primera parte, ¿sí?, de esta capacitación, ¿sí?, que trata entonces de la contabilización manual, ¿sí? Contabilización manual a través del software Manager ERP. Les quiero recordar nuevamente a los participantes a esta conferencia virtual la mecánica de participación. ¿Sí? En la parte inferior de la herramienta Zoom, ustedes van a encontrar una opción de preguntas y respuestas en la cual van a diligenciar la ciudad de la que nos están escribiendo y la pregunta que quieren hacer al conferencista. Nuestro equipo de Quality va a estar recopilando todas esas preguntas y al final de esta conferencia pues vamos a resolver todas esas dudas o inquietudes que hayan surgido durante el transcurso de esta conferencia virtual. Además, también hacerles la invitación para que estén atentos a los canales de Quality Colombia, los canales de comunicación,
para que estén pendientes de nuevas conferencias que estemos dictando, recordemos, de forma gratuita. Bueno, perfecto. Ese es el procedimiento de contabilizaciones de forma manual a través del software Manager ERP. Hay otro modelo de contabilización que es el modelo a través de cuentas predeterminadas. Los modelos de cuentas predeterminadas nos permiten registrar información en un modelo de cuentas para transacciones o hechos económicos que son recurrentes, que siempre llevan la misma contabilización y que nos permiten, en cierto sentido, agilizar el proceso de contabilización. Ya no es ir a buscar cuenta por cuenta, sino que ya, de acuerdo al modelo, pues permite ingresar el valor de contabilización. Vamos a ver cómo funciona. Ingresamos allí los datos del documento. Cuentas predeterminadas. Y vamos a darle aquí a agregar. Y cuando un documento tiene modelos de cuentas predeterminadas activas, el sistema al momento de darle a agregar aparecen los diferentes modelos de cuentas predeterminadas. ¿Sí? Allí lo podemos observar. ¿Sí? Entonces ustedes son libres de parametrizar el documento con los modelos que tengan necesidad, ¿sí? Y que se les sea fácil pues, la contabilización a través de esas cuentas predeterminadas. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este modelo 1, contabilización de gastos varios. Vamos a darle allí a aceptar. Y a esos modelos de cuentas predeterminadas, pues ustedes les pueden agregar las respectivas cuentas que necesiten para dicho modelo. Sí, en todo caso, miremos, esta es la ventana de contabilización a través de cuentas predeterminadas. Entonces, ustedes ven, aparece aquí los conceptos, que es el nombre de cada una de las cuentas que están ingresadas en ese modelo. Aparece aquí la columna del tercero. Esa columna del tercero se puede modificar el tercero incluso. ¿Sí? Ingresando allí la cédula UNIT del tercero. ¿Sí? Aquí aparece el botón de 3 puntos que nos remite a la ventana de vinculados y podamos cambiar el vinculado de ese registro. Y aquí nos permite ingresar el respectivo valor de la transacción o la operación que vayamos a contabilizar. ¿Sí? Entonces contabilizamos allí el valor. Si ustedes observan en la parte derecha, pues aparece la columna de cuenta, que es donde podemos visualizar la cuenta donde va a quedar contabilizada esa transacción. ¿Sí? Si es una cuenta que tiene centros de costo, pues entonces allá aparece el centro de costo que está predeterminado en el documento. Pero pues también se puede cambiar, se puede modificar. Se contabiliza por centros de costo. Supongamos que vamos a contabilizar acá el IVA de esa operación y contabilizamos la retención de esa operación. ¿Sí? Al finalizar, pues, por diferencia, el sistema, o aquí las cuentas predeterminadas, ya en la diferencia contra, pues, la forma de pago que vayamos a utilizar. Le vamos a darle allí guardar. Si la cuenta tiene transacción bancaria, seleccionamos el tipo de transacción, le damos a aceptar y guardamos. Y allí queda debidamente contabilizado, ¿sí? Esa operación. ¿Sí? Entonces, contabilidad a través de cuentas predeterminadas. Con las cuentas predeterminadas, nosotros también podemos
hacer un ejercicio de contabilización y cálculo automático de los impuestos y o retenciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de una contabilización de una compra. ¿Sí? En este caso, pues tengo allí un modelo para compra de útiles y papelería, la cual ingreso el valor de la compra. Entonces, como les decía, a través de los modelos de cuentas predeterminadas podemos automatizar el cálculo de el valor del impuesto. También lo podemos hacer automatizar el valor de las retenciones. ¿Sí? Bueno, en este caso aquí no lo tengo, pero también podemos hacer lo mismo que hicimos aquí con el cálculo del IVA descontable por compra. Y aquí hacemos la contabilización de las respectivas retenciones en la fuente. Y al final, pues ya él lo lleva contra la contrapartida que hayamos definido para ese modelo de cuentas predeterminadas. Entonces, ustedes pueden ver, aquí vamos a hacer el ejercicio. Cambiamos aquí el tercero. Cambiamos el tercero. Entonces, si requieren en la parte inferior aparece un campo para que ustedes agreguen el detalle del registro. ¿Sí? Entonces, por cada una de estas líneas o de estas cuentas, ustedes pueden agregar un detalle de registro. ¿Sí? Y procedemos allí a guardar y a contabilizar ese escenario de la compra, en este caso, pues de útiles y papelería. ¿Sí? Entonces, las bondades o las utilidades de las cuentas predeterminadas es que me permite contabilizar de forma pues, un poco más rápida aquellas transacciones o hechos económicos que son muy recurrentes, que siempre llevan las mismas cuentas. Entonces, para evitar buscar cuenta por cuenta, pues simplemente creamos el modelo de cuentas predeterminadas y allí registrar la información. La otra es que también podemos automatizar el cálculo de impuestos y aplicar las retenciones. ¿Sí? Y allí queda contabilizado. Entonces, si ustedes notaron, pues aquí también en las cuentas predeterminadas, también cambiamos el tercero, que aparece un tercero diferente en el encabezado al de los registros. ¿Sí? En el detalle, pues dice que también aparece el detalle del registro. ¿Sí? Entonces, esa es una de son las utilidades de trabajar con modelos de cuentas predeterminadas a través del software Manager ERP. Bueno, vamos a hablar ahora de las utilidades que tiene la ventana de contabilización. ¿Sí? Entonces, esta ventana de contabilización tiene diferentes utilidades. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. Entonces, la primera de ellas están acá los botones de agregar, modificar o quitar. ¿Sí? Entonces, el de agregar, pues lo usamos recurrentemente. El de modificar nos permite seleccionar un registro y modificar la transacción. En este caso, al darle modificar nos permite cambiar la cuenta, ¿sí? Cambiamos la cuenta, cambiar el tercero, ¿sí? Y cambiar incluso el valor de la operación. ¿Sí? Y allí queda modificado el registro. Está el botón quitar, este botón quitar nos permite
quitar registros de ese documento y aparecen diferentes opciones. Esas opciones van desde quitar solo la transacción que tenemos seleccionada, quitar todas las transacciones sin confirmar, quitar todas las transacciones confirmando cada una. Esta opción nos permite que el sistema nos pregunte si por cada una de las transacciones deseamos eliminar ese registro del documento. Entonces allí le decimos que sí, que no. Y por cada una de las cuentas que estén en el documento, el sistema nos va a preguntar. ¿Sí? La otra opción que aparece es de quitar transacciones marcadas. Entonces, quitar transacciones marcadas nos permite que en un documento que tenga numeroso o un alto volumen de registros y que por una revisión necesitemos retirar algunos registros de ese documento, pero que estén en diferentes orden. Entonces nos permite aquí el sistema dándole la opción clic derecho, marcar para quitar la transacción. Y nos permite seleccionar diferentes registros, marcarlos y posteriormente ir y quitar dichas transacciones. ¿Sí? Entonces allí retiramos esos registros. Bueno, vamos a darle aquí quitar, quitar solo transacción. Vamos a organizar el documento. Perfecto. Listo. Esa es una de las utilidades de esta ventana. ¿Qué otras utilidades podemos encontrar en esta ventana de contabilización? Entonces, la ventana de contabilización, en la parte derecha, si ustedes ven estos iconos, están aquí. Entonces, este que dice, que aparece con una I, es un botón de una auditoría de documentos, ¿sí? Entonces, auditoría de documento me permite identificar la fecha y hora de creación del documento, fecha y hora, más el usuario que creó el documento, ¿sí? Adicionalmente, me permite visualizar la fecha de última modificación, fecha y hora y usuario que modificó el documento, ¿sí? Entonces, esta es una auditoría de documento. Más abajo aparece un botón como una lupa. Esta lupa nos permite visualizar la auditoría de registros. Esa auditoría de registros nos permite visualizar qué registros fueron retirados del documento, ¿sí? Y nos permite visualizar el registro tal cual como se encontraba contabilizado, ¿sí? ¿Qué cuenta, qué tercero, qué centro de costo? El valor de cada una de las cuentas que fueron retiradas o eliminadas de ese documento. Y en la parte final nos permite identificar cuál fue el usuario, la fecha y la hora de eliminación de esos registros, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en la parte superior, aparecen opciones de consultar solo registros anulados o solo registros eliminados o ambos. Y aparte de eso, nos permite exportar, en la parte superior derecha de esta ventana, nos permite exportar esa auditoría de registros. ¿Sí? Nos permite exportar esa auditoría de registros y guardarla para documentar el caso que le estemos haciendo seguimiento, ¿sí? Y allí el sistema nos levanta en Excel esa auditoría de esos registros.
¿Qué otra bondad o beneficio tenemos a través de la ventana de contabilización? Entonces, entre esos dos botones hay otro botoncito por acá oculto que nos permite adjuntar documentos, ¿sí? Entonces, si estamos contabilizando una compra, nos permite adjuntar la factura en formato digital de esa compra. Nos permite adjuntar otro tipo de documentos, cotizaciones, todos los archivos en formato digital, ¿sí? Formato XLS, formato Word, PDF. Entonces vamos a darle aquí a agregar y adjuntamos el archivo, ¿sí? Le damos a aceptar y ese documento queda allí adjunto, ¿sí? Entonces, caso que nosotros queramos visualizar los documentos adjuntos, pues vamos acá y en esta ventana aparece la descripción, la fecha de hora en la que se adjuntó, el usuario que lo realizó y en este botón de 3 puntos nos permite llamar el archivo que adjuntamos, el archivo que adjuntamos a ese documento desde Manager. Entonces aquí se hace una aclaración, se debe tener un directorio o una carpeta pública para que los usuarios que hacen ese procedimiento de adjuntar archivos puedan eh, hacer el procedimiento y que todos puedan tener acceso a esos archivos adjuntos del documento. Otra opción que podemos encontrar en esta ventana de contabilizaciones es la de agregar novedades al documento, ¿sí? Entonces, para los contadores, auditores, ¿sí? Revisores que hacen pues, sus debidas indagaciones en la contabilidad, agregan novedades, que le dan a agregar, ¿sí? Especifican, digamos, un código, una causa de la novedad y agregan un detalle. Entonces, documento con registros eliminados. ¿Sí? Y dejan esa novedad allí registrada. ¿Sí? Aparece la fecha y hora, causa de la novedad, ¿sí? Documento, el detalle de la novedad y el usuario que especificó la novedad, ¿sí? Entonces, allí podemos dejar documentado la revisión que estemos ejecutando. Bueno, vamos a ver por acá. Voy a cambiar de ventana, ¿sí? Para mostrarles otra de las utilidades que tiene la contabilización. Vamos a ver este documento, ¿sí? Entonces, en la parte inferior del documento, ustedes pueden observar un botón que dice filtrar, ¿sí? Entonces, esta opción de filtrar nos permite que en un documento que esté contabilizado y que tenga un gran volumen de registros, pues nos permita realizar los respectivos filtros a través de los siguientes parámetros. Entonces, podemos filtrar a través de cuenta, de vinculado, sucursal, centro de costo o destino. Entonces, si es a través de cuenta, especificamos la cuenta que deseamos filtrar, le damos Enter y allí el sistema o la ventana nos arroja solo los registros con la cuenta que estemos especificando. Lo mismo ocurre si son muchos los terceros, los vinculados que están asociados a ese documento, podemos también filtrarlo por vinculado, ¿sí? Entonces, recordemos aquí en el botón de 3 puntos, podemos hacer la consulta en la ventana de vinculados, también en la de cuentas, la de sucursales, centros de costo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, queremos filtrar por centro de costo. Tráigame los registros del centro de costo 01. ¿Sí? Y allí el sistema se encarga de filtrar las respectivas transacciones con el centro de costo 0. Lo mismo ocurre con destinos, ¿sí? Y con cada uno de los parámetros con los que podemos filtrar. Bueno, también esta ventana, ¿qué otra utilidad ofrece? Entonces, para aquellos que nos gusta trabajar en Excel, esta ventana ofrece exportar a Excel las transacciones de este documento. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, en la parte inferior hay un botón que dice resumir. ¿Sí? Entonces, este botón resumir nos permite exportar a Excel las transacciones de este documento, ¿sí? Ya sea resumen por centro de costo destino vinculado, solo por vinculado, solo cuenta y centro de costo, solo cuenta y la fecha, detallado, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí, resumido por centro de costo. Le damos a exportar, el sistema nos especifica la ruta donde lo guardó, ¿sí? Vamos a darle aquí a aceptar, y al darle a aceptar, bueno, aquí nos sigue preguntando si deseamos seguir resumiendo el documento, vamos a decirle que no. Al darle a aceptar, el sistema nos abre la ventana en el archivo en Excel y nos muestra la información, en este caso, resumida por centro de costo, destino y vinculado. ¿Sí? Y esa es otra de las bondades, ¿sí? Los beneficios que nos ofrece esta ventana de contabilización a través de Software Manager ERP. Bueno, eh, hablemos ahora, hablemos ahora de las herramientas que ofrece el sistema para ese proceso de contabilidad, esas herramientas que podemos utilizar, que pueden utilizar los contadores, los auxiliares o el personal administrativo que afecte contabilidad, ¿sí? Y que sean pues de apoyo para efectuar esos procesos de contabilización de documentos, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas vamos a poder encontrar? Entonces, voy a especificar, por ejemplo, aquí, voy a filtrar un documento, ¿sí? Ese documento se encuentra en estado cerrado. Los documentos que están en estado cerrado, pues yo no los puedo modificar, ya están cerrados, ¿sí? Pero por X o Y motivo identificamos alguna novedad y necesitamos reabrir ese documento y realizar ajustes o ingresar más transacciones. Entonces, las herramientas de contabilidad o las herramientas de documentos las encontramos por herramientas, control a documentos, opción anular, reabrir o cerrar. ¿Sí? Y en esta ventana hacemos uso de la opción reabrir documentos, donde podemos especificar el tipo de documento que vamos a reabrir. Especificamos aquí el número del documento, clic en reabrir, confirmamos que deseamos realizar esa operación de reabrir y allí el documento se reabre satisfactoriamente. En el momento de que yo vuelvo y consulto ese documento, cambia el estado abierto y allí ya ese documento es susceptible de modificaciones. ¿Sí? Ya es susceptible de cualquier tipo de modificación, agregar registros, modificar registros, eliminar registros, entre otros. ¿Qué otra opción tiene aquí esta herramienta del documento? Entonces la opción de anular documento.
¿sí? Entonces, aquí se especifica nuevamente la información del documento que vamos a anular. Especificamos el tipo, el número del documento, el NIP del tercero, que está en el encabezado del documento, y procedemos a realizar la anulación del documento. Esa anulación del documento lo que hace es, uno, marca el documento como anulado, conserva el consecutivo, pero entonces todos los registros los elimina. Y adicionalmente muestra en el encabezado que el documento fue anulado, por el qué usuario lo anuló y la hora y fecha en la que lo anuló, ¿sí? Y esto también se puede ver reflejado en las auditorías donde nos muestra qué documentos o qué registros fueron anulados, ¿sí? Esa es la herramienta de anulación de documentos. Por su parte, también existe otra herramienta, o otra opción aquí en herramientas de documento que nos permite cerrar todos los documentos, ¿sí? En bloque, ¿sí? Entonces, los contadores que ejercen mucho control sobre su contabilidad, pues cierran los documentos genéricos, los documentos contables, para evitar de que resulte con modificaciones o que por error, pues, se afecte la información que ya ha sido asentada previamente. Entonces, en esta herramienta de cerrar documentos, definimos la clase, el tipo de documento que deseamos cerrar, la fecha del documento, fecha inicial, fecha final, y allí procedemos a dar clic en cerrar y cerramos los documentos. Entonces, si consultamos acá, nuevamente vamos a darle buscar, refresquemos la consulta. Allí podemos ver que ya los documentos de tipo CCOM quedaron debidamente cerrados y ya no son susceptibles de modificación, a menos de que se utilice la herramienta para reabrir. Bueno, ¿qué otras herramientas de contabilidad tenemos en el software Manager ERP? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los contadores que de alguna u otra forma llevan la nómina, la contabilizan aquí en un documento. Recordemos pues que la nómina pues es un proceso que por necesidad pues tiene mucho volumen de registros, ¿sí? Entonces en un documento pueden haber más de 100 registros dependiendo pues de las nóminas que estén contabilizando. Y en el sistema, pues tenemos una opción, pues digamos que solo para contabilidad, hablo solo para contabilidad, tenemos una opción de copiar documentos. Entonces, aquellos contadores que causan su nómina, ¿sí? Y quieran de una u otra forma copiar el documento a un periodo siguiente, pues lo pueden hacer a través de esta herramienta, ¿sí? Hago la aclaración, si son usuarios de Manager Nómina, pues no es recomendable realizar este tipo de procedimiento, ¿sí? Digamos que solo para clientes que usan eh, contabilidad, ¿sí? Que no tienen, digamos, el módulo de nómina, pueden realizar este procedimiento de copiar la nómina. O no solo la nómina, pues también para otros tipos de documentos. ¿Sí? Entonces vamos aquí a utilizar herramientas contabilidad, copiar documentos, especificamos aquí la clase del documento, definimos allí el tipo de documento que vamos a utilizar para copiarlo, ¿sí? Y al frente definimos el tipo de documento, la fecha, ¿sí? Entonces puede ser una fecha diferente. Y aquí el detalle que va en el documento. Y allí procedemos a darle copiar, ¿sí?
copia realizada satisfacción, y allí el sistema lo que hizo fue replicar o copiar todas las transacciones de ese documento anterior, copió todos los registros con el mismo valor, ¿sí? Pues ya con las debidas modificaciones, si usted le pudo haber cambiado la fecha, pues le cambia la fecha. Si le pudo haber cambiado el tipo de documento, le cambia el documento. Pero allí quiero resaltar es que se copiaron todos los registros que de una u otra forma nos pudimos haber ahorrado digitar de forma manual en periodos siguientes. Entonces esa es una de las utilidades que tiene Manager para copiar documentos. Aparte de copiar documentos, también hay otra herramienta de contabilidad, que es la herramienta de traslado de documentos. Esta opción de traslado de documentos nos permite que a partir de un documento, ese documento, digamos documento origen, que se define acá la clase, el tipo, el número, el tercero, se puede trasladar, ese documento se puede trasladar, entonces, se puede trasladar de empresa. Recordemos que el proceso de contabilización en Manager pues, es multiempresa, uno puede tener varias empresas creadas, ¿sí? Los contadores, por ejemplo, que utilizan pues, diferentes empresas, pueden trasladarlo a una de esas diferentes empresas. La clase, pues sí les recomiendo que mantengan la clase del documento. El tipo, podemos cambiar el tipo de documento, ¿sí? Y especificar el número, el nuevo número del documento. Y allí agregamos una justificación y procedemos a trasladar el documento. ¿Qué hace este proceso de trasladar? Pues el documento anterior deja de existir para trasladarlo, toda esa información, a este nuevo documento que estamos diligenciando. ¿Sí? Vamos a darle trasladar documento y le decimos que sí. Entonces, el documento anterior, que era este que tenemos acá, pues deja de existir. Este documento deja de existir para darle origen a ese nuevo documento que quedó con la información que trasladamos. ¿Sí? Traslada todos los registros. Entonces, esas son algunas de las herramientas de contabilidad, ¿sí? Que tiene el Software Manager ERP. Existen también unos procesos especiales, unos procedimientos especiales de contabilización o que afectan la contabilización, ¿sí? Estos procesos especiales, vamos a verlos por acá, vamos a mencionarlos. Esos procesos especiales son proceso de importación de documento, ¿sí? Entonces, el proceso de importación de documento nos permite a través de una herramienta que es muy sencilla, que es el Excel, ¿sí? Que a partir del Excel podamos importar a nuestra contabilidad varios registros y podemos a través de esa herramienta subir bloques de información que tengan pues considerables volúmenes de registros y podemos subirlos a través de esta herramienta de importación de documentos que tiene disponible Manager ERP, ¿sí? A través de archivo plano en Excel. ¿Qué otros procedimientos especiales afectan en este caso pues la contabilidad? Procesos especiales de causaciones automáticas, ¿sí? Entonces ya lo vimos durante esta conferencia, el procedimiento de causación o contabilización automática de diferidos,
¿sí? Eso hace parte pues de una de las herramientas de causación automática. O existen otro tipo de causaciones automáticas que nos permiten contabilizar un gran número de documentos y lo hace de forma automática, ¿sí? Y también, pues por acá el otro proceso especial es el manejo de integraciones. Entonces el Software Manager ERP permite la integración de información a la contabilidad de manager, permite traer información de otro software, ¿sí? Hace un proceso de transformado y adecuación de esa información y lo inserta en la contabilidad de manager, ¿sí? Entonces son procesos de manejo de integraciones, ¿sí? O sea, se trae la información de otro software, de otros ERP, para insertar a manager. Entonces son esos, queridos amigos, esos procesos especiales que afectan la contabilización a través de Software Manager ERP y son las bondades y utilidades que tenemos en el proceso de contabilización. Bueno, eh, por ahora digamos que eso hace parte, digamos, ya de la conferencia. Hasta ese momento, digamos, llega el tema que